Buenas para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a Astrología ¿Qué onda? Si no me conoces, te cuento que mi nombre es Melina y que hace 9 años que estoy a cargo de la comunidad Astrología ¿Qué onda? En realidad hace 9 años que me dedico a la docencia, a la enseñanza de la astrología. Astrología ¿Qué onda? Nace unos 2, 3 añitos más tarde, de que ya había empezado a dar clases. Así que bueno, ¿qué es esto de las clases de astrología qué onda? www.astrologiaqueonda.com, una escuela de astrología psicológica donde vas a poder aprender básicamente astrología dentro de la línea de la corriente de astrología psicológica, terapéutica. Es una corriente donde la interpretación tiene una técnica específica que está orientada a revelar patrones inconscientes. Justamente la típica pregunta cuando decimos, ay, ¿por qué yo soy de Tauro y no me identifico con lo que dicen de Tauro? Bueno, todo ese tipo de cosas las vemos, ¿no? Porque vemos las cartas, una carta natal en términos de luz y sombra. Eso significa que vemos todos los aspectos que están en la conciencia, que la persona se identifica, que es claro, que los vive, y todo aquello que tiene inconsciente, lo que tiene reprimido, lo que le cuesta asimilar, lo que necesita proyectar y es una energía que la vive a través de otros o de situaciones y patrones repetitivos, bueno, un montón de cosas que son específicas de la técnica de astrología psicológica. Todo eso lo aprendemos en la escuela, así que si te interesa aprender astrología, puedes darte una vueltita por la página. Ahora, lo que vamos a hacer hoy en este video es continuar con la saga de capítulos de la luna en cada uno de los signos. Te recuerdo que esto también está saliendo en Spotify, en el podcast, así que si te interesa, te voy a dejar en la cajita de descripción el link también para que te sumes a Spotify, al podcast, si quieres escucharnos desde ahí. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es continuar y nos toca hablar de la luna en Libra, cómo es nacer con la luna en Libra. Entonces, a modo de repaso general, veníamos viendo esto de que la luna representa cómo, cómo fuimos criados y todo lo que tenga que ver con lo que fue nuestro alimento, el sustento, aquello que nos nos provino de nutrición, ¿sí? No sé cómo se dice. Real. Pero bueno, todo aquello que nos administró la nutrición, la contención, la seguridad que necesitábamos para la supervivencia. Aunque este escenario quizás en nuestra infancia no fue el más agradable. De todas maneras, siempre hubo allí en nuestra infancia un contexto que posibilitó que sobreviviéramos, ¿sí? En un momento en el que somos muy vulnerables y necesitamos de nuestra madre o de nuestros padres o de las figuras que nos cuidan para todo, básicamente para alimentarnos, para movernos, para poder dormir cómodamente, para ir de cuerpo, para todo. En ese contexto y en ese espacio de supervivencia tan mamífero, hubo cierto escenario, hubo cierto color, hubo cierta vibración que estuvo presente y eso se le asocia no solo al signo lunar, sino a la estructura lunar, que es lo que vengo también diciéndoles video a video. Esto de que quizás ustedes escuchan y no se identifican al 100% con lo que yo estoy diciendo, y esto tiene muchas razones. La primera, obviamente, de que siempre hay que leer la particularidad de la carta natal en su totalidad, ¿no? La segunda es que cómo se lee la infancia o el mundo afectivo de una persona se lee a través de la interpretación de la estructura lunar, que no es lo mismo que leer el signo donde tengo la luna, ¿sí? La estructura lunar es una técnica de interpretación bueno, que la enseñamos en la escuela, siempre hablando de astrología psicológica, que habla de cómo se lee el mundo afectivo de la persona en la carta natal teniendo en cuenta el signo de la luna y un montón otros de componentes, se va a crear toda una estructura afectiva, ¿sí? Y además, obviamente, siempre hay que escuchar el discurso de la persona e ir haciendo todas las asociaciones posibles para entender dónde pudo quedar fijada su conciencia, que quedó en sombra. O sea, no es tan sencillo a simple vista. En esta saga de videos solamente estamos basándonos en el signo, ¿sí? Entonces, como nos toca hablar del signo de Libra, vamos a hablar de cómo fue la posible infancia y cuál fue el suministro afectivo que ha recibido una persona que nace con luna en Libra. Por otro lado, también es súper importante que entiendan que esto es algo que ustedes pueden aplicar para ver en sus propias vidas. ¿Por qué? Porque de nada sirve, siempre lo decimos en las clases,
que ustedes se quedan con la parte teórica. La idea con esto es que ustedes puedan ir y ver dónde está aflorando este mecanismo lunar, del cual vamos a hablar hoy también. El mecanismo lunar habíamos visto que era el concepto de la reacción inmediata, una respuesta infantil ansiosa que tenemos porque necesitamos establecer y traer al aquí y a la hora nuevamente esa energía que estuvo presente en la infancia, porque eso nos calma, nos da seguridad, pero que esta respuesta, al ser reactiva e inconsciente, es una respuesta muy, no me sale la palabra, bueno, muy infantil, ¿sí? Hay otro término que quise utilizar, pero no lo encuentro. Entonces es como esta cosa reactiva del niño que necesita el chupete y la mamadera. El chupete y la mamadera de cada uno y de cada una de nosotras es la luna, ¿sí? Para la astrología psicológica. Bien, entonces, si querés comprender un poquito más lo que estoy explicando, o sea, si llegaste acá a este video y es el primero que ves y decís, bueno, sí, igual el mecanismo lunar, la infancia, cómo no entiendo, te voy a dejar este video por acá en el cual yo enseño el significado de la luna. Es el primer video de la saga y este video es el más importante para después poder comprender la luna en cada uno de los signos. Ahí aprendemos la luna y luego veremos cómo se expresa en cada uno de los signos. Entonces, para una persona que tiene una luna en Libra, que nació con una luna en Libra, habitualmente encontramos que desde la infancia estaba muy valorado todo lo que tenía que ver con los modales, con la armonía, pero sobre todo con la apariencia, ¿sí? Y esto es muy importante, porque he tenido muchos alumnos, infinitos, eh, con luna en Libra, que me decían comentarios como, sí, mira, en mi casa se peleaban un montón, en mi casa había situaciones muy violentas, a ese nivel que uno diría todo lo opuesto a lo que es una luna en Libra, pero puertas afuera parecíamos la familia Ingalls. ¿No? Como cuando venía alguien, cuando estaba la presencia de otras personas, es donde había que simular que todo estaba bien, que todo era armónico, agradable, que todos éramos sujetos, no, ay, no me sale esta palabra, pero bueno, que todos éramos sujetos así como armónicos, que nos llevábamos bien entre nosotros, pero después quizás en la intimidad esto no era tan así. Bien, entonces acá está esta connotación de la luna en Libra, donde efectivamente constantemente se está buscando la armonía, la conciliación, el equilibrio, por tanto la negación del conflicto, la no confrontación, la no exposición del propio deseo, del enojo y demás, es decir, todo eso reprimido. ¿Para qué? Para conservar la armonía del ambiente. Entonces podemos tener exactamente eso, una madre, un padre o las personas que nos cuidaban, que estaban en nuestro entorno familiar, como constantemente forzando y muchas veces postergando los propios deseos, los enojos, las rabias, las cosas acumuladas, o simplemente el propio deseo personal de algo que quizás es diferente a lo que el otro está proponiendo, con tal de mantener la calma. ¿Vieron la frase esa de, bueno, no sé si, por lo menos en Argentina, que dice, mantengamos la calma, ¿no? Como la típica de la cena familiar, mantengamos la calma, ¿no? Como en la mesa no se habla de esto y tal cosa, pero mantengamos la calma. Bueno, esa podría ser una frase muy pronunciada en una familia, con una persona con luna Libra. Obviamente que en una familia hay muchos integrantes y cada uno tendrá su luna, pero de eso también les he contado ya en otro video, se los voy a dejar por acá, este video, donde hablo de la luna en el vínculo madre-hijo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver y encontrar que obviamente la luna habla mucho también del filtro con el que la propia persona identifica el afecto. Quizás en ese hogar pasaban un montón de otras cosas, no solamente energía libriana, pero la persona, como tiene energía libriana, tiene luna en Libra, la forma en la que registra y la vibración es a través del filtro de los lentes librianos, lo afectivo, ¿no? Por eso tiene la luna en Libra también. Entonces, es como que la persona también es la que pone su cuota de subjetividad para ir creando una estructura afectiva y de refugio y de seguridad, donde lo que me refugia y me da seguridad es la cualidad libriana de mantener la calma, de no confrontar, de conciliar, etc. Pero por otro lado, sí es absolutamente cierto y real que si bien podía, o más o menos, depende del hogar y de también reflejado en todas las cartas natal de una persona,
ese hogar ser más armónico, más calmo, más tranquilo o menos. Sí es verdad que es algo que se presenta mucho en la luna en Libra, que es esto de las apariencias, ¿no? Como esta situación donde el otro, si hay algo que la madre o que el entorno le transmite al niño o niña con luna en Libra, es que el otro es importante, que el otro se sienta cómodo es importante, que justamente no incomodar al otro es importante, que tener muchas respuestas, comportamientos, atenciones y demás que hagan mantener un cordial trato, un trato agradable, que la sensación que el otro tenga en la propia presencia de esta persona sea agradable, es muy importante. Entonces, estas personas suelen crecer con frases de los padres al estilo de, bueno, vestite o arreglate, ¿qué va a pensar Martita, la vecina que ahora nos viene a visitar y estás con toda la ropa sucia? Entonces, me arreglo, me visto y me prolijo para Martita, para que Martita me vea que estoy prolija, que estoy agradable a la vista, o vamos a ordenar toda la casa porque hoy viene no sé quién, entonces que parezca que está todo bello y armónico y simular que la casa es una preciosura y quizás la casa está siempre hecha un despelote. Entonces el niño empieza a crecer con esta sensación de que agradar al otro y no incomodar y ser es justamente esto, ¿no? Como suave, armónico, agradable, es muy importante y por tanto va a ser el suministro de afecto que reciba a través de esta capacidad que el niño empieza a desarrollar para gustar, para agradar, de agradar, tener buenos modales. También es verdad que la luna en Libra va a tender a tener como ciertos comportamientos a veces como de justiciero, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy de chiquitos desarrollan esta capacidad para registrar al otro, ¿no? Entonces, cuando el otro es registrado como tal, ¿no? Es decir, como, el otro está, es importante escucharlo, verlo, atenderlo, no generar desarmonía que le haga sentir incomodidad, después vamos a ver toda la cara B, ¿no? Que tiene todo esto. Entonces suelen ser personas que, claro, tienden a ser bastante conscientes en términos de, bueno, pero vos qué querés, ¿no? Como de incluir la opinión de los demás. Pero, ¿cuál es el tema? Bueno, esto es un comportamiento libriano en general, ¿no? El tema es que, bueno, por supuesto que las personas, por ejemplo, con sol, son las personas que tienen esto como naturalmente, es algo como que les sale espontáneamente. Sin embargo, las personas con la luna es algo aprendido en el hogar y es algo que les da seguridad. Saben que cuando se comportan de esa forma, agradable, cortés, amable, que incluyen a los demás, que prestan atención y que incluso hacen intervenciones para generar un equilibrio, para generar una paridad en situaciones y demás, que a través de ahí llega el afecto, que a través de ahí se sienten seguros, se sienten contenidos, se sienten como en casa. Obviamente de esto hay muchísimo más por hablar, como siempre les digo, lo desarrollamos obviamente en las clases. Este es un resumen de unos 15 minutos para cosas que yo enseño en clases de 2 horas, varias clases, ¿no? El curso de lunas, por ejemplo. Pero en principio el mecanismo lunar de estas personas, es decir, esta respuesta ansiosa reactiva, va a tener que ver exactamente con esto, con la imposibilidad de quedarse en la discordia, en la pelea, en el enojo y en la necesidad casi inmediata, después de haber tenido quizás algún exabrupto, de tener algún tipo de respuesta, algún tipo de búsqueda de encuentro con el otro para volver lo antes posible a la calma, lo antes posible al equilibrio, lo antes posible a la conciliación, lo antes posible al, bueno, listo, pero ya está, se entendió todo, está todo bien, volvemos a el equilibrio. Esto es muy habitual. Es una conducta realmente que las personas con luna en Libra he podido observar que la tienen muy, 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 muy ansiosa, muy reactiva. Exactamente esto, es decir, si me enojo con alguien, si hay una situación que me parece injusta y demás, como quizás la persona tiene la respuesta inmediata de disconformidad o de enojo o de confrontación. ¿Por qué? Porque que la tenga o no la tenga va a tener mucho que ver con toda su carta. Obviamente, si la persona es de Aries o tiene mucho fuego o tiene mucho Marte, hay ciertas reacciones o ciertas respuestas que también, más que reacciones, que también tienen que ver con jugar otras partes de la carta.
Pero la luna en Libra, si la luna en Libra está activa, lo que va a hacer es que enseguida se sienta como una gran angustia, incomodidad y hasta incluso culpa por haber expresado el enojo o haber sido individualista o haber querido jugar el propio deseo. Entonces enseguida aparecen este tipo de respuestas donde busco todo el tiempo como el conciliar y demás. Les cuesta mucho sostener, mantenerse en la incomodidad que genera el enojo o la individualidad o hacer algo para sí mismo sin contemplar mucho tiempo al otro. Ni hablar de que la luna en Libra, bueno, esto de la pareja, habitualmente hay bastante dependencia con la pareja, con el estar en pareja, con la búsqueda constante de conquistar, de seducir, es como que también a través de ese lugar venusino encuentran calma, entonces suelen bastante ser personas que más que enamorarse o sentirse atraídas muchas veces por una persona, se sienten muy atraídas simplemente por el hecho de gustar, de erotizar, se sienten muy seguras generando o sea, generando un erotismo o siendo bellas, siendo armónicas, siendo gustadas. Se sienten seguras cuando son gustadas, cuando los demás les gustan, cómo son, cómo se ven, cómo se comportan, se sienten atraídos. Entonces, todo este tipo de comportamientos tienen mucho que ver con esa seguridad que probablemente de chiquitos o de chiquitas también la madre, no siempre, pero también la madre o las mujeres de la familia tenían como ciertos comportamientos muy agradables que solían gustar y atraer. Bien, esto hay que ver bien para qué lado se está jugando, ¿no? Porque podría ser también que esté negado ese aspecto en otro lado, porque hay una tensión siempre entre lo venusino y lo lunar. Esto es lo contradictorio, ¿no? Que hay de la luna en Libra, pero bueno, es para profundizar en las clases, porque es un tema muy largo, esta tensión que hay entre el aspecto lunar de madre y sensible y el aspecto más erótico, más seductor, que sería lo venusino, que es el regente de Libra. Pero bueno, en principio esto, espero que este video les haya gustado. Si les gustó y llegaron hasta acá, les invito a que me den un like, que comenten, que lo compartan y que si quieren profundizar podemos seguir siempre en la escuela donde hablamos mucho más profundamente de cada uno de los temas, www.astrologiaqueanda.com. Les mando un beso y nos vemos en una próxima clase.